verte en otro podcast, en otra semana, con un tema nuevo, y ya sabes que estamos en varias redes sociales como Podcast Libre Soy, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. También nos puedes escribir correo en hola@libre-soy.com. Alea, platícanos de qué va el tema del día de hoy. Bueno, sin duda, pues vivimos en una época moderna donde la tecnología pues avanza a pasos agigantados, y es curioso que a veces pensamos en ciertos elementos como los juguetes, como los Legos, nada más para pues entretener a los pequeños, a que construyan sus casitas, pero la verdad es que Lego ha crecido muchísimo y ha expandido su catálogo. Incluso se pueden crear dinámicas para las empresas y mejorar a sus equipos de trabajo, y precisamente para eso traemos a un invitado al que le tengo mucho agradecimiento por aceptar la entrevista aquí a Libre Soy. Él es Mauricio Vega. Y cuéntanos, Mauricio, un poquito de tu trayectoria y cómo fue que te topaste con esta parte de la robótica con Legos. Muchas gracias por la invitación para compartir algunas ideas y algunos adelantos, ¿no?, que tenemos con base en la aplicación de Lego Education y Robótica. Dentro de mi trayectoria, pues me gusta la tecnología, pero el uso, la aplicación. Por lo tanto, obviamente no estudié una ingeniería, tengo una licenciatura en comunicación y una maestría en tecnología educativa, pero lo que he logrado a través de ya varios años de experiencia es aplicar estrategias de uso de tecnología para la información y la comunicación en el aula, desde educación básica y hasta educación superior. En educación particularmente en ambientes de aprendizaje para la educación en línea, desde la creación de asignaturas y diseño de contenidos para la modalidad presencial, pasando también por la modalidad semipresencial, pero principalmente para la modalidad que es 100% en línea, logrando programas de internacionalidad, es decir, lo que en lo presencial llamaríamos los intercambios, pero imagínenselo esto en línea, ¿no? Entonces son de los grandes logros que he tenido. Particularmente con robótica ocurrió en el año 2015 aproximadamente, cuando a la Secretaría de Educación Pública, a sus escuelas de educación básica, se les dota de un robot Lego, que es el Maelstrom L3, para poder incorporarlo a las asignaturas. Y derivado de esa situación, para poder tener a los docentes involucrados en cómo incorporar esta tecnología en sus asignaturas, pues nos dimos a la tarea de asesorarlos, de trabajar proyectos con ellos y llevarlo al nivel que lo traemos ahora. Ya entrando un poco más en la temática, no sé si pudieras definirnos qué es la robótica y por qué se usa en Legos para poder dar un contexto mejor a la audiencia. Robótica vamos a pensarla como una técnica para diseñar robots, que justamente estos robots son unas máquinas electromecánicas que realizan actividades que conocemos como 3D, por sus siglas en inglés. Y las 3D significan dull, que son actividades aburridas, dirty, que son las actividades sucias, y dangerous, que son las actividades peligrosas. Les pongo un ejemplo de cada una. Por ejemplo, las actividades aburridas son aquellas que llevan una secuencia, siempre lo mismo. Las podemos observar claramente en el ensamblaje de los autos en la industria. Y entonces imagínate que tú estás ahí colocando siempre la misma puerta o el mismo tornillo de la misma pieza. Esa la consideramos una actividad aburrida, así la entendemos. Y bueno, para esto aparecen los robots, ¿no? Y ellos ya lo hacen en serie. Las actividades dirty, de pronto tú tienes, la industria también tiene que hacer exploración, por ejemplo, o en cañerías, o debajo del mar, o en torres de petróleo, en fin, aquellas donde las personas pues no quieren, vamos a ponerlo así, no quieren ensuciarse. Entonces, pues podemos colocar un robot. Y las actividades dangerous son aquellas, voy a poner la más padre, que a mí me gusta mucho, que es la exploración espacial. Entonces, ustedes saben que se han enviado robots a Marte, entonces esa actividad considerada como peligrosa, por eso mejor enviamos a un robot. Otra peligrosa, si recuerdan ustedes, tal vez cercano que hemos observado en la Ciudad de México, es cuando han ocurrido lamentablemente los temblores y se utilizan robots para explorar en los escombros si hay algún sobreviviente, ¿no? Entonces, esas son de las actividades peligrosas. Estas tareas que hacen los robots, en esta clasificación también, pero tenemos que pensarlas como tareas para mejorar ya sea productos
y servicios también, ¿no? Pero Lego y robótica vienen a darnos un sentido más concreto al aprendizaje basado en el juego, que también es una de las metodologías muy innovadoras. Y lo que hemos descubierto es que esta metodología del aprendizaje basado en el juego nos permite el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, de pensamiento creativo y resolución de problemas principalmente, ¿no? De las más robustas, podemos decir, de habilidades. Aunque vienen también de la mano y son parte de ello las soft skills. Y entonces, cuando yo lo que tengo la experiencia al 100% en educación básica, las niñas y los niños desarrollan estas habilidades, cuando observamos que las van consolidando, su siguiente nivel, y se da de forma natural, es la innovación. Entonces, esto sería la explicación acerca de Lego. Le pondría yo Lego más robótica. Fíjate que me llama la atención algo, Mauricio, porque en algún punto de los cursos de la escuela de mi hijo, igual empezaron a enseñar robótica, pero igual yo tenía la idea, ¿no? Del robotito mecanizado, programado, una computadora, y lo que hacían era, por ejemplo, construyeron un brazo mecánico con jeringas, mangueritas, y el brazo pues estaba la base hecha de unicel. Nunca se metió ni nada electrónico, nada programado. A eso también se le llama robótica, y eso me llamó mucho la atención, porque pues, yo esperaba otro tipo de robótica, ¿no? Lo que tú dices, la programación, muy tecnológico. Y sí es cierto, o sea, te va desarrollando ciertas habilidades, pero ya en un nivel empresarial, ¿qué tipo de habilidades se desarrollan o para qué podríamos aplicar la robótica con Legos para, no sé, robustecer un equipo? El planteamiento que hacemos cuando trabajamos la robótica con Lego dirigido al sector empresarial es, por supuesto, identificamos una situación que se debe de resolver. Estamos estancados tal vez en esta. O se nos presenta un reto, de pronto hay que hacer esto, y es donde podemos utilizar la robótica en dos sentidos. El primero de ellos tiene que ver con definir, porque esto lo hacemos desde que nos sentamos a traer todas las ideas, vemos como lluvia de ideas, y es donde se define si la situación o el reto corresponde al campo de la robótica como tal, como disciplina. Es decir, si esa situación o ese reto está relacionado con las 3D, aburrida, sucia o peligrosa. Esa es una primera revisión, un primer análisis. Si no fuera de esa forma, entonces el siguiente planteamiento es expresar la pregunta de cómo logramos expresar, exponer, describir la situación o el reto a través de la robótica. Entonces, son cualquiera de los dos caminos que nos llevan a esta decisión, ¿no? Ahora, cualquiera que fuera los dos caminos, se desarrollan habilidades del equipo por cada una de las personas, por cada uno de los integrantes. Entonces, fíjense, son estas habilidades, ya lo decía yo al principio, el pensamiento crítico, que la identificamos como la capacidad de razonar y pensar de forma lógica, ¿no? Es ese pensamiento que nos permite analizar justamente para las situaciones, los retos que se nos están presentando, y las debemos llevar muy fundamentadas. Este pensamiento crítico lo menciono en primer número porque es, desde mi punto de vista y experiencia, la conexión con las hard skills. Entonces, ahí empezamos ya saben, ¿no? Que no basta con que tengas todo el conocimiento, sino cómo lo aplicas. Y entonces ahí es donde empieza el engranaje a moverse, ¿no? Luego viene el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo no es otra cosa que combinar todas las ideas que tienes para satisfacer una necesidad. ¿A qué nos lleva? Si tenemos un excelente pensamiento creativo, pues nos lleva a crear nuevas ideas y conceptos. Entonces, ahí ya, cuando logramos desarrollar mucho esta habilidad, nos lleva a escenarios de innovación. La tercera tiene que ver con resolución de problemas. ¿Qué son la resolución de problemas? Pues simplemente suena muy sencillo, pero es muy complejo a veces, y es colaborar con otros para proponer soluciones, así de simple, ¿no? Pero ese colaborar con otros me lleva a las otras habilidades. La principal, fundamental, es la comunicación. ¿Por qué? Porque es la que nos permite interactuar. Puedo tener un gran pensamiento creativo, pero tal vez no lo puedo expresar, ¿no? Y esa parte de interactuar tiene que ver con la escucha. Tengo que saber escuchar, pero también tengo que saber expresar, que es lo que quiero decir, ser muy conciso, muy claro. Y actualmente le agregamos en esta habilidad de comunicación la escritura digital. ¿Qué vamos a entender por escritura digital?
pues todo aquel flujo de información que está transitando en redes sociales, en páginas web, en blogs, en podcasts, como ustedes lo hacen, etcétera, ¿no? Todo lo que se refiere al mundo digital, que también es una habilidad. Puedo ser un excelente orador frente a un auditorio de forma presencial, pero posiblemente no sea tan bueno al momento de expresarme por alguno de los medios digitales. La siguiente habilidad obviamente es el liderazgo. ¿Por qué? Porque nos sirve para inspirar a otros. Ahí igual y hay muchas ideas, teorías, pensamientos, experiencias en donde se dice que si uno nace con esta habilidad o uno puede convertirse. Desde mi punto de vista, si me preguntan, yo creo que se nace, ¿no? Porque lo que hace la interactividad y todo este trabajo en equipo es que te encuentres como líder, que tengas esa, vamos a decirlo así, ¿no? Ese don, justamente, ¿no? Para inspirar a otros, porque tomas decisiones y eres firme en las decisiones, porque tienes una comunicación efectiva, porque motivas a las personas, ¿no? Con lo que dices, con lo que haces también, ¿no? Viene también la habilidad para poder trabajar en equipo, que tiene que ver con esta parte de la resolución de problemas. Si tú logras consolidar relaciones significativas entre cada uno de los elementos de un equipo que se ha creado, entonces quiere decir que vas por muy buen camino para poder hacer la resolución. Por eso digo que no es que sean jerárquicas, no es que una venga detrás de otra. Todas interactúan entre ellas como un sistema, como una maquinaria, ¿no? Depende muchísimo del tipo de proyecto, del tipo de situación que estemos trabajando. Algunas tienen un mayor peso, otras tienen un poco menos, pero todas son muy, muy importantes. Y la última que estoy considerando muy, muy, muy importante es la adaptabilidad. ¿A qué nos referimos? Que la persona debe tener o empieza a reconocer que lo puede hacer, la capacidad para aceptar nuevas tareas y nuevos desafíos. Esto lo relaciono mucho con eso esa frase que escuchamos mucho en la prensa de la zona de confort, ¿no? Entonces le decimos, no, tú puedes hacer más cosas. No, es que yo siempre he hecho esto y no puedo hacer una cosa distinta. Y cuando hacemos ese tipo de actividades, ese tipo de dinámicas, descubre que sí, que son personas que pueden aceptar nuevas tareas y nuevos desafíos porque lo pueden hacer, ¿no? A veces el temor a equivocarnos no nos permite abrirnos esta posibilidad. Y entonces, ¿a qué les lleva? A que se adaptan rápidamente cuando cambian los planes, ¿no? Y eso tiene que ser muy, muy dinámico porque de pronto estás en la resolución de la situación o proponiendo el reto y de pronto te la cambian. ¿Qué creen? La variable F ya no es esa, ¿no? La cambiamos de este modo. Y entonces, esta adaptabilidad debe ser muy rápida y debe ser muy productiva. Y mientras escuchaba a Mauricio, no sé, me estuve acordando de mi experiencia en algunas empresas donde ciertamente, ¿no? A veces falta el liderazgo porque propusieron a alguna persona que veían con ciertas capacidades, pero no la capacitan correctamente, o a veces el equipo de ventas pues ya viene haciendo lo mismo, así como de su metodología muy tan estructurada que caen en lo que dices, ¿no? La zona de confort, o a veces el área creativa pues de pronto ya se le secó el cerebro, ¿no? Porque pues, también nos pasa. Entonces, ¿qué tan conveniente sería integrar estos equipos de trabajo o utilizar esta robótica para distintas áreas de la empresa? ¿Sí conviene que los equipos estén, digamos, diversificados, o sí sería conveniente que nada más el equipo de ventas o nada más a nivel gerencial o a nivel de coordinadores? ¿Tú qué recomiendas en ese sentido, Mauricio? Esta metodología con la robótica lo que nos permite es atender justamente personal o colaboradores de distintas áreas, si así fuera necesario, ¿verdad? No es que sea exclusivo. Si de pronto dices, ok, no necesito que esté el área vamos a pensar en un producto, el área de comercialización con el área de ventas y el área de mercadotecnia, porque parece que están mirando a un producto distinto al que realmente es. Sí los podemos colocar. De hecho, la metodología de robótica con Lego se presenta y tiene que ser trabajado ya de facto en equipo. Y ahí los elementos pueden ser 3 o 4 elementos, cada uno con una responsabilidad, y están compartiendo justamente esto, ¿no? Lo que decía al principio, las ideas. La parte creativa es sustantiva en este caso. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una solución que dar
y necesitamos, todas las ideas son bienvenidas, todas las ideas son bienvenidas. Desde ahí, en algunas empresas podemos generar ya cambios paradigmáticos. Al final se pueden dar cuenta de que, es que yo pensé que tú no hacías esa actividad, ¿no? Nos habla de una dinámica de empresa, ¿no? Entonces, cuando logramos integrar el pensamiento del área de comercialización con el área de mercadotecnia, con el área de ventas, entonces obviamente ese producto tiene un respaldo, un fundamento que los puede llevar al éxito. Y bueno, tú nos hablas de estas dinámicas a nivel empresarial con diversos equipos de trabajo. ¿Tú qué recomiendas, con qué frecuencia estar haciendo este tipo de capacitaciones? Las capacitaciones tienen que hacerse justo cuando estamos haciendo la planeación estratégica, es lo que yo recomiendo. Algunas, por ejemplo, en mi experiencia se empiezan a desarrollar en la tercera parte del año y por esto el último trimestre o cuatrimestre del año. Ahí es importante porque entonces empezamos a identificar dos elementos importantes: el talento que necesitamos para atender los retos que nos estamos plasmando para el siguiente año, y de ahí pues se puede derivar en conformar los equipos. Funciona así para estructuras que son muy, muy horizontales, ¿no? Finalmente, si tú tienes una estructura vertical, pues aunque te tenga la dinámica de todos colaboramos y todas las ideas son bienvenidas, seguramente no va a ser tan productiva como la otra. Entonces, se recomienda en esto, y después se empiezan a identificar áreas de oportunidad que las trabajamos durante el primero y segundo trimestre. Tipo seguimiento, hacemos un seguimiento de modo que cuando necesitamos regresar para consolidar, para despertar nuevamente la motivación en el equipo, volvemos con esta dinámica, por supuesto ya desde otra perspectiva, para seguir robusteciendo ese trabajo colaborativo. Esta idea de la robótica nos lleva 100% a la innovación. Entonces, cuando tú trabajas directamente con los equipos de trabajo, ya sea servicio o ya sea producto, nos permite fortalecer la interacción interdepartamental, pero también alcanzar las metas. Cada uno tiene su meta, por supuesto, alcanzar las metas de forma conjunta, cada quien colocando su granito de arena, pero basado en una estructura metodológica que te permite ir ensamblando, y estoy utilizando ya los conceptos del Lego, ensamblando aquel elemento de un determinado departamento. Yo hace rato ponía el ejemplo de comercialización, ventas y mercadotecnia. Bueno, si mercadotecnia ensambla bien su elemento derivado de una dinámica con la que trabajan en robótica, entonces ellos ya están impactando en la meta del área de comercialización, que se va a dedicar ahora sí, bueno, pues hagamos esto que los resultados sean en términos de tener mayor número de clientes, por ejemplo, ¿no? Y esto me lleva directamente con el área de ventas, donde estamos logrando los ingresos para poder ir soportando el proyecto, pero cada uno ensambla su pieza, cada uno se involucra en la tarea de otro departamento desde su experiencia, sin necesidad de decir, hasta un lado que yo lo voy a hacer mejor. Por ejemplo, si van a crear un producto y hay un prototipo, me estoy pensando en voz alta, ¿no? Un producto donde me permita colocar el celular, porque ahora como hay muchas videoconferencias, pues necesitamos hacer algo que sea muy fácil de manejar en forma vertical, en forma horizontal, el teléfono, ¿no? Entonces pueden crear el prototipo con la robótica, con Lego, verlo funcionar, si debe tener algún elemento que tenga que moverse, que tenga que automatizarse. Esa es cuando decidimos que utilizamos la robótica como disciplina para resolver la situación o el reto. Pero si no, creo el prototipo, creo yo todo el escenario. Por ejemplo, puedo hacer una animación con stop motion y Lego para que me presenten la dinámica de ese producto, incluso llevarlo a nivel de atención al cliente. Son metodologías que se basan, particularmente utilizamos 3 metodologías. Una de ellas, por supuesto, es la que ya se trabaja con Lego Education. El nombre que le da Lego Education es Maker. La otra que utilizamos es Design Thinking, seguramente lo han escuchado. Y la otra, les digo que depende del tipo de proyecto que se trabaje, es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, es traer la situación, traer los equipos de trabajo, hacer que trabajen en el robot, hacer que trabajen con el ensamble, entender de mecánica y electrónica,
Si entiendo bien, esto es una constante capacitación, entonces primero tal vez se definen los planes un poco a más general, planes un poquito más general y luego los van aterrizando con cada equipo de trabajo. Es más o menos así como se lleva la dinámica. ¿Y cuánto tiempo, una vez que ya están con la dinámica, cuánto tiempo les lleva estarla haciendo? ¿Es de un día el taller, de fin de semana, de una semana? Sí, efectivamente, como lo mencionas, son esas 3 etapas como las mencionaste. Primero, es idear, es tener clarísimo hacia dónde tenemos que llegar, qué es lo que tenemos que hacer. Hacemos el prototipo y con eso tenemos una evidencia del que sí se puede hacer, sí lo podemos lograr, sí puede ir por este camino. Se aplica en términos de proceso, se aplica, lo empezamos a trabajar y entonces llegamos a una etapa en donde tenemos que presentar toda la fundamentación, donde tenemos que comunicar y es donde esta habilidad de comunicación es muy importante y tenemos que presentar lo que se realizó, ¿no? Si hay ya en los hechos una diferencia entre lo que se prototipó al principio y lo que estamos presentando ahora y se justifica y se fundamenta. Entonces decimos, esto es exactamente lo que queremos y después llegamos al final con las conclusiones en donde les digo que viene un elemento muy importante que es la mejora continua, en donde el equipo de trabajo, todos los colaboradores tienen claro que no hemos terminado, o sea, llegamos a una determinada etapa, una determinada fase, pero no se termina, pues no se puede decir otra vez ya caí en una zona de confort, no, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué podemos hacer de mejor para el próximo ciclo, ¿no? Para el próximo periodo? Y en términos de talleres, sí, generalmente lo que utilizamos son los fines de semana. ¿Por qué? Porque tienes una dinámica de trabajo, vamos a pensar de lunes a viernes, el fin de semana te sirve para poder recibir toda esta orientación, toda esta asesoría, descubrir tus talentos y cuando regresas al planteamiento del trabajo, y ahí lo vemos en varias semanas, en meses, también la periodicidad se determina por el tipo de proyecto, es cuando empezamos a recoger ahí, mira, sí me sirvió, ¿por qué? Pues porque estoy creando el producto con base en lo que me han explicado y he aprendido y he descubierto además de mí en esos talleres, ¿no? Y entonces establecemos una fecha para la siguiente etapa que es presentación de resultados y luego la siguiente etapa para que nos digan, ok, lo logramos, aplausos, pero ¿qué creen? Esto nos sirve de punto de arranque para mejorar el producto o el servicio, que también obviamente son decisiones de la compañía. Mira qué importante y qué trascendente es mantener una capacitación constante, porque a veces las empresas caen muy fácil en decir, no voy a invertir en esto, que el colaborador o cada empleado, si va a desempeñar tal actividad, bueno, pues que él solito se capacite, que él pague sus cursos, pero también como empresa es muy importante que hagan estas actividades, que se fusionen con otras áreas, porque tienen que conocer, hay muchas áreas que trabajan de la mano y a veces no están bien comunicadas, a veces uno piensa que va para un lado y el otro va para el otro y se generan ahí como conflictos y no llegan a los resultados y bueno, es todo un caos. Y luego las empresas dicen, pues es que las personas no nos están dando lo que estamos esperando, no llegamos a los objetivos, pero la invitación es esa, capacita a tu personal, capacita a tus colaboradores, a tu equipo de trabajo, a tus gerentes, a tus directores, de verdad es muy importante. Y Mauricio, ahorita que te escuchaba, no sé si estas dinámicas pudieran aplicarse a cualquier tamaño de empresa, puede ser una startup, puede ser una pequeña, una mediana empresa o nada más nos vamos a lo grande. Fíjate que se basa estos pensamientos que trabajamos en un paradigma empresarial que se conoce como organizaciones que aprenden y justamente por eso la metodología se aplica de esta manera. La intención es de que en cada uno de los talleres aprendan. Y bueno, aprendan no solamente lo que damos en el taller, ¿no? O sea, aprenden en términos de que estoy cambiando, de que yo como organización estoy cambiando porque mis colaboradores también están cambiando, porque ellos están conscientes de que es necesario el cambio, ¿no? O sea, es toda una filosofía también. Y por esta razón es que aplica desde un grupo startup hasta un corporativo del tamaño que puedas imaginar. Lo que se debe tener muy claro, y por eso mencioné el paradigma de organizaciones que aprenden, es que debemos estar conscientes que queremos cambiar, que queremos aprender, que queremos dejar esos aprendizajes en la empresa para futuros retos, ¿no? De pronto dicen, voy a hacer frases comunes, y ustedes ¿por qué lo hacen de esa manera?
Pues porque así lo hacemos desde hace 20 años, ¿no? Entonces, la historia de la compañía, de la empresa, se basa en el boca a boca y cuando yo llegué de nuevo al puesto, me dijeron que se tiene que hacer así. Y cuando yo quise ser creativo, pues no me lo permitían porque como así se ha hecho siempre, pues hay que seguirlo haciendo así. Y no existe tampoco un repositorio de estas experiencias para poder decir, tenemos un caso parecido, pero fíjense que hace unos 3 años nos estaba ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces, sí es un seguimiento total que nos permite atender todas las vertientes que la empresa, que la compañía nos vaya solicitando. Ya tocaste los beneficios que una persona puede obtener, como lo dijiste, el pensamiento creativo para resolver problemas, pero la empresa en sí, ¿qué beneficios tangibles tendría este tipo de capacitaciones? Uno, en desempeño en términos de que obviamente tienes tus indicadores de desempeño como parte de la evaluación de los puestos o de las personas. Entonces ahí, pum, deriva inmediatamente en ese beneficio. Dependiendo si estás hablando de servicios o estás hablando de productos, entonces productos mucho tiene que ver con la competitividad de quién tiene el mejor producto, ¿no? En términos tal vez el segmento me pide lo estético y entonces trabajo en consecuencia. Y eso se llama productividad. En términos de servicio, por ejemplo, ahora, ¿no? Actualmente el reto está en el sector educativo, cómo distribuyo libros de texto para todos los alumnos de primaria a nivel nacional. Entonces, ese es un reto donde podemos aplicar prototipos de servicio a través de la robótica, o si pensamos que la robótica es la solución, pues bueno, construyamos el robot. Me parece, yo creo que una dinámica muy, muy buena y sobre todo porque lo que has venido comentando es que es muy personalizada, por así decirlo, muy de acuerdo a la necesidad que está requiriendo la empresa en cierto momento, en cierta etapa o para cierto proyecto. Más o menos, ¿qué costo tiene invertir en este tipo de dinámicas, en esta metodología, Mauricio? Pues yo creo que está en el mercado como una asesoría para equipos de trabajo de alto desempeño, que también por ahí está la metodología que tiene Lego Serious Play. Y dependiendo del volumen o del tamaño de la compañía, va de los 4,000 por persona del equipo que se va a entrenar hasta 6,000, ¿no? Es que depende mucho del tamaño del proyecto, de si se trata de la solución a una situación o estamos enfrentando un reto. Y entonces las disciplinas que intervienen, ahora solamente mencioné 3, que es comercialización, ventas y mercadotecnia, pero lo que respalda el trabajo que nosotros realizamos, uno, por supuesto, es Lego Education México. 2, son los expertos que tenemos a nivel empresarial en cualquiera de las disciplinas que ustedes nos mencionen. Digo, ahora no hablo de finanzas o no he hablado de contabilidad, no he hablado de nómina tal vez, pero también lo tenemos en términos de mejorar la productividad de los colaboradores. Pero más o menos es el rango que tenemos. Y bueno, 4,000 pesos más o menos se traduce en unos $200 por persona, entre 200 a $300 aproximadamente. Otra pregunta, bueno, ahorita con todo lo que está pasando con esta pandemia, que estamos trabajando desde casa, con el teletrabajo y muchas empresas no está yendo su personal, bueno, el total del personal, ¿estas dinámicas nada más se hacen de manera presencial o también se pueden hacer de manera virtual? Pues habitualmente lo hacíamos semipresencial, teníamos unas sesiones presenciales justamente para consolidar o para observar comportamientos, para recoger ideas. Y lo combinábamos con situaciones virtuales de comunicación o de seguimiento, pero ahora derivado de la situación de salud que está viviendo el mundo y particularmente el país. Mauricio, además de las empresas, ¿en qué otras áreas o en qué otros sectores puede aplicarse esta metodología de la robótica con Legos? Bueno, pues actualmente donde lo estamos aplicando al 100% es en el sector educativo, particularmente educación básica. Y ahí estamos, por supuesto, retomando los contenidos curriculares y estamos implementando diseños de actividades para cada uno de los niveles y grados basados en la transversalidad. Entonces utilizamos la robótica para que, por ejemplo, aprendan español
o consoliden el español, para que aprendan geografía o consoliden geografía. Eso de aprender o consolidar depende del momento en donde los maestros deciden que se incorpora esta metodología como parte de una estrategia de inclusión de las TIC en el aula. Y ahora también vamos a detonar ahí el proyecto llevando de la misma manera los robots, los sets a las escuelas a través de mensajería y trabajar, por supuesto, en línea, porque ahí sí, en la educación no vemos de que pronto tengamos una situación de trabajo presencial constante, me refiero, y nuestra nueva normalidad en la educación pienso que va a ser en línea y estamos preparados para esto, ¿no? Motiva mucho a los alumnos el que tengan el set de robótica, lo trabajen en su casa y va a ocurrir lo mismo que ocurre en el aula y les motiva mucho. Tuvimos experiencias en donde los niños tenían dificultades para leer y tal vez no me lo van a creer, pero logramos que leyeran porque hay un robot que se llama Spike Prime que trae una pantalla y pueden programar ellos letras y entonces cuando les pedíamos que escribieran su nombre, pues ellos muy contentos escribiendo su nombre y cuando les pedíamos que escribieran su nombre en el cuaderno, pues hacían como que no querían, que estaban cansados, etcétera, ¿no? Esto pasa con los alumnos y bueno, ahora que estamos con el aprendizaje en casa, la idea es llevar estos recursos y todos los sectores deben estar mirando a una forma nueva y tenemos que adaptarlos. Por eso pienso que estas metodologías de robótica con Lego nos permiten descubrir, aprender y consolidar estas habilidades que mencioné al principio. Pues muchas gracias, Mauricio, por todo lo que nos explicaste. Está muy interesante. La verdad es que nunca me he imaginado que se podía hacer todo esto con Legos y con robótica. Pues nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo y muchas gracias por escucharnos.